Hola, estimados alumnos, espero que se encuentren bien. Seguimos avanzando a pesar de las dificultades que ya sabemos son de común conocimiento de todos, esta pandemia que todavía sigue firme y si bien estamos un poco agotados y se hace difícil, bueno, tenemos que pensar también que es el tramo final del año y que saquemos fuerzas nuevas para terminar este ciclo, para adquirir saberes y conocimientos que nos van a venir muy bien el año que viene. De todas maneras, como siempre les digo, están los canales de comunicación, tanto institucionales como personales míos, para que me comenten las dificultades que puedan tener en el orden privado, ¿no? Familiar. Eh, Situaciones excepcionales, además de todo lo que ya estamos viviendo con la pandemia. En este caso, eh, vamos a empezar con un tema nuevo, siguiendo esto de la literatura como instrumento de denuncia social, como instrumento de representación de la realidad. Ahora vamos a llegar a mediados del siglo XX. Hay tres décadas que son muy importantes, las décadas del 50, 60 y 70, si bien durante todo el siglo hubo cambios, desde las vanguardias hasta hoy, en esas tres décadas pasan cosas importantes en Latinoamérica. Vamos a centrarnos entonces en Latinoamérica. Y en un evento muy, muy particular que sucedió, que se le llamó boom literario, ¿sí? La palabra boom es un préstamo del inglés, en realidad es como algo explosivo, y se refiere justamente a lo que sucede en Latinoamérica cuando algunos escritores dejan de lado algunos estilos o algunos temas que ellos venían tratando y se ponen en una posición nueva, muy crítica, porque comprenden que está en juego Latinoamérica, su bienestar, eh, la seguridad que puede tener un latinoamericano de vivir bien en su país. Todo eso se venía derrumbando, o sea, Latinoamérica se venía derrumbando, no solo económicamente, al final vamos a hablar de eso, sino también culturalmente. Eh, es difícil explicar por qué en un momento en que Latinoamérica quiere liberarse de los opresores, de un sistema, de una ideología opresora, al mismo tiempo empieza a abandonar un poco esas raíces culturales, empieza a respetar menos a los pueblos originarios. Entonces, bueno, es compleja la situación. Yo les mando un PDF, como hago siempre, y esta clase para que, bueno, tengan en cuenta los puntos importantes, ¿sí? Entonces, recapitulando, en Latinoamérica sucede algo muy importante en la década del 50. Exactamente en el año 59 se produce la Revolución Cubana. Cuba había estado muchos años bajo el dominio de los españoles. Los españoles eran una potencia en cuanto a la marina, sobre todo, ¿sí? Los barcos que tenían estaban acostumbrados a comprar y vender esclavos, tenían barcos militares, entonces, bueno, les resultó fácil invadir Cuba, someterlos, llevarlos a una pobreza extrema, a renunciar a un montón de cuestiones culturales y imponerles un montón de cosas, entre ellas, bueno, religión, costumbres. Y realmente estaban muy abatidos los cubanos y 1890 y pico empieza a haber levantamientos, la gente ya no da más, se rebelan, son fuertemente reprimidos, ellos siguen luchando y protestando hasta que en 1898 Estados Unidos sabía de esta situación y viene, mejor dicho, manda a la isla, a Cuba, una flota militar y derrotan a los españoles. Los mandan de nuevo a España. Ya se perfila Estados Unidos como un país muy poderoso. Los españoles no podían creer que habían sido vencidos por, por este país tan nuevo que era Estados Unidos, pero fue así. Ahora, los cubanos estaban mal con los españoles, bajo los españoles, viene Estados Unidos,
los echa a los españoles. ¿Y qué pasó? ¿Estuvieron mejor? No, empezaron a estar cada vez peor. ¿Por qué? Porque Estados Unidos asumió la misma postura, o peor todavía, más humillante que los españoles. Luego de liberarlos, entre comillas, para volverlos a esclavizar ellos, decían que Cuba era el prostíbulo de Estados Unidos, que era el patio de atrás de Estados Unidos, que era el fondito de Estados Unidos. Y de verdad fue así. Se usó la capital, La Habana, se usó para dejar las construcciones más lujosas, los hoteles, los lugares de encuentro. Venían funcionarios americanos, empresarios, a disfrutar de las bonitas playas que tiene Cuba. eh, y también para hacer sus negociados. Se habla también de negociados en cuanto al narcotráfico, que ya empezaba a haber en ese momento. En fin, era un lugar donde los peores corruptos de Estados Unidos iban a pasar sus vacaciones, a hacer sus negocios, mientras que alrededor de esa Habana tan lujosa, eh, y con tanto poder, porque enseguida Estados Unidos militarizó la isla, obviamente para disimular puso a un militar cubano, el general Batista, quien derrocó a un presidente constitucional cubano, pero bueno, el general Batista era el empleado de Estados Unidos, entonces el general con mano dura los dominaba. Así que bueno, Cuba cae otra vez en esta situación. Pasan los años, muchas luchas, muchas protestas, nadie los ayuda, hasta que, bueno, en la década del 50, 53, por ahí, aparece Fidel Castro, aparecen los movimientos guerrilleros, hay una revuelta bastante importante en el país, los obreros deciden ayudar haciendo huelgas, los campesinos también deciden ayudar, pero todo esto obviamente no tenía su precio porque eran fuertemente reprimidos. Y entonces, bueno, yo acá en el PDF les dejo eh, más o menos un, un bosquejo de cómo fue la Revolución Cubana, la última fase de la Revolución Cubana, porque ahí van a ver, ¿no? Tienen que buscar uno, dos, tres, todos los pasos que se dieron hasta llegar al año 59, pero antes, en el 53, Fidel Castro había tratado de derrocar a Batista, y bueno, falló en el intento, quedó preso 2 años, lo liberan y inmediatamente huye Fidel Castro a México, y ahí puede armarse de al menos aproximadamente 100 hombres, entre 80 y 100 hombres, no se sabe bien la cantidad, pero subieron a un barco pequeño que tiene formato de yate, por decirlo así, que se llamaba el Granma, y vuelven a Cuba y empiezan a atacar a los militares que estaban del gobierno cubano, ¿no? De la dictadura cubana. Y bueno, finalmente Castro logra tomar La Habana, Batista ya se había fugado del país, y ahí empieza una nueva etapa. Increíblemente Estados Unidos tiene que dejar Cuba, se ven derrotados a pesar de varios intentos, pero esta pequeña isla, este pequeño país, con un líder como Fidel Castro y un brazo derecho muy importante que fue el argentino Ernesto Che Guevara, logran echar a Estados Unidos, una isla muy pequeña, logra echar al país al que ya era o se perfilaba como el país más poderoso del mundo. Esto causó mucha conmoción en toda Latinoamérica. ¿Y por qué es importante la Revolución Cubana? Bueno, porque imagínense cuando pasa algo así en un país tan chiquito, los otros países que estaban sufriendo lo mismo empiezan a tener ganas de rebelarse, de, de llevar adelante revoluciones también. Entonces esto se esparce por toda Latinoamérica, y en esto que yo les explicaba, el boom latinoamericano, va a ser la literatura, la música, todas las expresiones, poesía, teatro, todas las expresiones estéticas que podían, en la medida que podían, iban a difundir esta necesidad de que Latinoamérica se ponga de pie y que deje de ser el patio de atrás de Estados Unidos. Entonces, bueno, Estados Unidos, al ver esto,
va a declarar va a presentar, mejor dicho, la Declaración de la Seguridad Nacional, que en realidad nunca lo pusieron en un papel, nunca lo pusieron por escrito, era digamos, un plan hablado, conversado bueno, el presidente de Estados Unidos, toda su cúpula militar, y la idea era ordenar, entre comillas, ordenar a Latinoamérica. Entonces, ¿qué hicieron? Pusieron dictaduras en la mayor cantidad de países de Latinoamérica. Casi toda Latinoamérica estaba con un presidente, un dictador puesto por ellos. De esta manera ellos decían que querían ordenar a Latinoamérica y además evitarles que se propague una ideología enfermiza, y lo llamaban el cáncer de Latinoamérica, y lo llamaban de muchas maneras despectivas al comunismo, ¿sí? Comunismo, anarquismo, todo aquello que se ponía en contra del poder totalitario. Ellos decían que querían proteger a los países latinoamericanos para que queden ordenados y que no surja el comunismo, que no tenga éxito. Acá nosotros tuvimos una dictadura militar en la década del 70, donde decían, se lo llamó a esa dictadura cruel, se la llamó proceso de reorganización nacional. Fíjense, ¿no? Como una burla. Bueno, entonces, esta es una introducción a la importancia de la Revolución Cubana, porque evidentemente marcó el inicio de que muchos escritores empezaron a denunciar y a presentar en sus libros la problemática de Latinoamérica. Nosotros vamos a leer en el próximo trabajo un cuento donde vamos a observar esto que yo les digo. Vamos a leer y vamos a ver una imagen de lo que era Latinoamérica frente a Estados Unidos, ¿no? Porque lo que hay que pensar es que muchos de esos gobiernos dictatoriales tuvieron el apoyo de una parte de la sociedad. Nunca nos olvidemos que en todos los países hay una pequeña burguesía enriquecida, o es un modelo neoliberal que hace que unos pocos tengan el poder y la plata, y que la mayoría de la gente esté sumergida en la pobreza. Entonces, acá lo que vamos a ver es eso, ¿no? Surgen dos cosas: liberarse de la opresión de Estados Unidos por todas las imposiciones que Estados Unidos quería de Latinoamérica. Primer punto, la parte comercial. Querían mano de obra barata, querían productos baratos y querían obediencia total a los Estados Unidos. Pero también, por otro lado, otro punto importante es que trataban de que Latinoamérica se alejara de sus raíces. Hicieron grandes campañas, por ejemplo, para demonizar, hablándoles mal de los pueblos originarios, mostrando qué sanguinarios que eran, las costumbres que tenían y qué sé yo, cosa que la gente que sintiera miedo por, por, por los pueblos originarios. Acá en Argentina, no, sin ir más lejos, es lo que pasó con todos los pueblos originarios, que fueron desplazados cada vez más de sus tierras, y que se les ha hecho una campaña en contra increíblemente injusta, ¿no? Así que bueno, dos temas: liberarse de la opresión y de todos los mandatos de Estados Unidos, ¿sí? Y recuperar nuestra identidad latinoamericana. Eso es lo que va a pasar a partir del boom latinoamericano hasta nuestros días. Y vamos a ver, vamos a analizar también en una clase un par de canciones, a ver qué nos parece, porque bueno, la idea es que discutamos esto porque lo estamos viviendo. Muchas de las cosas que vivimos como país provienen de estas décadas infames en las que potencias como Estados Unidos y otros países también nos han ido sacando
nuestra libertad en primer lugar, los bienes, en fin, han instalado una ideología neoliberal que es siempre, digamos, siempre apunta a que unos pocos tengan mucho poder, mucho dinero y el resto del pueblo sea mano de obra barata. Por eso, en países latinoamericanos se le da poco presupuesto a la educación. Porque un pueblo cuando puede pensar, cuando puede ver las cosas que pasan y se levanta, hace temblar hasta a los más poderosos. Así que bueno, chicos, lo dejamos acá. Van a tener como consigna completar un crucigrama, ¿sí? Las palabras están en el PDF, ustedes las van a buscar, eso les va a ayudar a recorrer el texto, a memorizar algunas cosas importantes para que en la próxima clase podamos ya analizar una obra literaria muy breve, pero que nos va a dejar ricas enseñanzas acerca de esto, por lo cual todos tenemos que seguir luchando, recuperar nuestra identidad latinoamericana, recuperar nuestra identidad como argentinos, recuperar nuestra dignidad y liberarnos de todo ese aparato oligárquico que está no solamente robando y saqueando países, sino que también está destruyendo todo lo que es el clima, el medio ambiente. Así que bueno, hay varias temáticas para discutir. Por hoy los dejo acá, les mando un abrazo fuerte, ya saben que me pueden consultar las veces que quieran y espero que bueno, tengan fuerzas, que puedan seguir adelante con las tareas y un abrazo muy especial también para sus familias que también están apoyándolos y acompañándolos en este tramo tan difícil. Un abrazo para todos.